Es autor del libro El general de los Casas, Adolf Gallup, en Argentina, 1948-1955, con 3 ediciones publicadas. Es miembro del Instituto Nacional Newberiano, del Instituto Argentino de Historia Militar, del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile y de la Asociación Española de Historia Militar. Su grupo familiar está compuesto por su esposa, Liliana Beatriz Marenco, su hija Anabela y su perro, Toby, que nosotros lo conocemos como Triple C. Así que está incorporada también la mascota de Walter también. Así es. Bueno, ya estamos grabando, Walter, así que vamos a, si te parece, ya a presentar las diapositivas. Bueno, vamos a comenzar. Sí. Sí, adelante, adelante. Mientras yo voy. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han cursado acá el amigo Jorge Sachi, presente. Por supuesto que esto después me va a costar caro porque ya veo que me va a estar pidiendo fotitos de los Abraham Lincoln y todo, ¿no, Jorge? Así es. Pero bueno, uno lo hace con gusto y la verdad que es un honor de aeronáutica del Círculo de Villa Mercedes me haya cursado esta invitación, de que ustedes estén también presentes. Y ya en su oportunidad, en el año 2016, yo estuve en el Círculo, en la biblioteca, como decía Jorge, presentando mi anterior libro, El general de los Casas, que está referido a un piloto alemán, Adolf Galland, que era un as de la Fuerza de la Segunda Guerra Mundial y que estuvo en la Argentina como instructor de los pilotos de Gloster desde el año 1948 hasta el año 1955. La verdad que ese libro a mí me trajo muchas satisfacciones y tal es así que hice 3 ediciones, ¿no? Entonces, Jorge en su momento me cursó una invitación para presentarlo allá en Villa Mercedes y allá estuve en el año 2016 con Jorge y con mi querido amigo Julio El Pampa Olmedo. Así que bueno, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por esta nueva invitación y agradecerles a ustedes también de estar presentes, ¿no? En esta charla, que más que nada, si bien es la presentación de este trabajo, yo he elegido una serie de diapositivas para hacerlo más ameno, y imagínense que este es un libro que tiene 245 páginas y no podemos resumir todo y tendríamos que hacer una exposición relacionada con el libro, sería muy larga. Entonces seguramente en las diapositivas van a faltar muchísimas cosas, muchísimos datos, pero bueno, para ello después ustedes van a tener la posibilidad de descargar el que es en forma libre y gratuita. Bien. Bueno, muy bien. Voy a hacer una pequeña reseña de cómo nació la idea de escribir este libro. En el año 2012 yo participé en un congreso de historia aeronáutica que realizó la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea en el edificio Cóndor. Para ese congreso, en su momento yo no tenía mucha experiencia, digamos, como investigador. No quiero decir historiador porque para ser historiador hay que estudiar, hay que ir a la universidad y hay que recibirse. Yo más que nada soy un investigador, ¿no? De lo que es la historia de la aeronáutica. Y en ese momento, yo en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica y tenía que presentar un tema para presentar en ese congreso. Y presenté ponencia sobre el sargento piloto militar Luis Barrufaldi. Ahora, ¿cómo nació la idea de Luis Barrufaldi? Resulta que cuando yo era cabo, allá hace muchos años, en el año 84, 85, viajaba en el ferrocarril Urca desde mi casa
en Hurlingham, que es una localidad pegada al Palomar, hasta San Miguel, y de ahí me tomaba un colectivo, octava Brigada Aérea. Bueno, el ferrocarril Urquiza traspasa, digamos, Campo de Mayo, y muchas de las estaciones por las cuales pasa el ferrocarril tienen nombres de personal militar. Una de esas estaciones se llama Sargento Luis Barrufaldi. Por supuesto, yo no sabía quién era Barrufaldi, pensé que era un granadero o un artillero, nunca imaginé que era un piloto militar. Hasta que en el 2012 me desasnamente, estando en la biblioteca de aeronáutica, leyendo una revista del año 1920, encontré que Barrufaldi había sido un eximio piloto, y ahí fue como que me enganché con el tema de la historia de los suboficiales, sobre todo de los suboficiales pilotos militares. Ahora bien, todo eso fue como un disparador para que yo me involucrara de lleno, por decir así, primero con la historia de los suboficiales pilotos. Y claro, yo estuve destinado en la Biblioteca de Aeronáutica, después estuve 2 años en la Dirección de Estudios Históricos, y lamentablemente nunca encontré un libro o documentación sobre la historia de nuestro cuadro, del cuadro de suboficiales. Todo lo que pude encontrar fueron artículos sueltos, escritos hace muchos años, desactualizados, pero nunca un libro donde poder ir y conocer más sobre nuestra historia, de la historia justamente del cuadro de suboficiales. Porque nosotros, lamentablemente, en la escuela de suboficiales nunca nos han enseñado prácticamente sobre nuestra historia. Entonces es como que ahí empecé a investigar, y bueno, yo ya estaba con el proyecto de publicar un libro sobre los pilotos militares, los suboficiales pilotos militares, pero después dije, ¿y por qué no hacer algo con todas las demás especialidades, no solamente con los pilotos? Y bueno, este año que fue muy particular, aprovechando el tiempo libre por el hecho de estar en casa, y mientras el libro de los suboficiales pilotos se está procesando, por decir así, está en editorial, y si Dios quiere saldrá que viene, mediados de diciembre, un día me levanté y dije, bueno, ¿por qué no me pongo a escribir sobre la historia general del cuadro de suboficiales? Aprovechando todo el material que había juntado sobre los suboficiales pilotos. Y por supuesto otro material, ¿no? Donde aparecen un poco más la historia de las demás especialidades, por decir así. Así que bueno, desde un primer momento decidí que este trabajo iba a ser un trabajo gratis, de libre descarga. Ustedes saben que hoy en día se usa mucho el PDF, y la idea es, o era, o es, que tuviera máxima difusión, sobre todo en nuestro cuadro, el cuadro de suboficiales, y más que nada en la gente joven, en los antes, en los cabos primeros, en los cabos principales, ¿por qué no también los suboficiales? Porque sinceramente no es por nada no se conoce mucho sobre nuestro origen, esa es la realidad. Entonces, para realizar el trabajo, conté con la inmensa ayuda de un suboficial retirado ya de la fuerza, Aldo. Aldo es diseñador gráfico. Entonces, cuando le planteé la posibilidad de escribir este trabajo, él me dijo, vos mandá que yo te lo paso a PDF y te lo diseño, te hago la tapa, te hago todo. Como el trabajo iba a ser gratuito, indudablemente entre nosotros tuvimos un pacto de caballeros que el libro, a ser gratuito, Aldo no me iba a cobrar tampoco su trabajo, que de hecho fue muy importante para el éxito de este trabajo. Así que digamos que
esto yo lo escribí aprovechando, vuelvo a repetir, el tiempo disponible en casa y el material que yo tengo acá en mi casa, por decir así, me salvó el hecho de haber estado destinado en lugares como la Biblioteca Nacional de Aeronáutica y la Dirección. Entonces era como estar en una goloteca, por decir así. Empecé a sacar fotocopias de todo lo que me interesaba y así me hice un archivo que gracias a Dios no me permite moverme de mi casa y me sirvió justo para confeccionar este trabajo, que fue realizado en 3 meses. Vuelvo a repetir, es un libro que no estaba previsto que yo lo hiciera este año, porque tengo todas las fichas puestas en el otro libro, en el de los suboficiales pilotos, pero igual a esta altura del año puedo decir que fue un trabajo que me dio muchas satisfacciones, en el sentido de que justamente el cuadro no es, he recibido llamados, mensajes de gente muy agradecida por esto. Y eso es lo que me llena de satisfacción, poder haber contribuido con este trabajo a nuestra historia, que tenemos una historia muy rica y muchas veces conocida, porque prácticamente no se habla de la historia del cuadro de suboficiales, ni cómo nacieron suboficiales de aeronáutica, prácticamente es nulo el conocimiento. Entonces con esto, con este humilde trabajo, espero atribuido a eso, a que por lo menos el cabo, el aspirante, el suboficial principal, el mayor, el que sea, pueda saber de dónde venimos. Así que bueno, los invito a presenciar esta ponencia. Vuelvo a repetir, es algo rápido, muchísima información en estas diapositivas, pero igualmente ustedes, al descargar el libro, que también lo pueden imprimir, y si lo pueden hacer en colores mejor, porque la verdad que queda muy bonito, y así que vamos a ir agilizando la ponencia con las diapositivas que he seleccionado para, vuelvo a repetir, para hacerlo más ágil. Así que, Jorge, por favor, la otra. Bien, se está viendo la diapositiva ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Ahí la voy pasando, la voy pasando. Dale. Vamos a la segunda. Bueno, sí. Ahí estamos. Bueno, listo. Yo he dividido el libro en capítulos, por supuesto, y cada capítulo abarca una etapa en años. Principalmente porque es más fácil para el investigador, al juntar documentación, separarla por años y después volcar al papel todo lo que uno va juntando. En realidad el trabajo del investigador es un trabajo detectivesco, por decir así, ¿no? Entonces es más fácil separar los capítulos por años y aparte al lector se le hace más fácil para poder detectar o ver cuáles fueron los hechos más salientes durante ese periodo de años. Así que este capítulo 1 abarca desde el año 1908 a 1920. Vamos con la otra, Jorge. Bueno, aquí lo tenemos al sargento Eduardo Romero. Eduardo José Romero. Podríamos considerar a Romero como el primer mártir de la aviación militar argentina, ¿sí? Pero acá hay que hacer un parate, por decir así, y explicar cómo se dieron las circunstancias y por qué se considera que Romero fue el primer mártir de la aviación militar argentina. El sargento Romero era un suboficial del Ejército Nacional
hasta ese momento era Ejército Nacional, no era Ejército Argentino, que estaba encargado de un palomar, dicho sea de paso, un palomar donde hay palomas, ¿no? que se usaban muchísimo en el tema de las comunicaciones. Y Romero era asiduo concurrente a presenciar los izamientos de los globos, por decir así. Y claro, él llevaba las palomas porque los globos llevaban palomas, que era el único medio que tenían de comunicación por si llegaban a tener una emergencia, o sea, una paloma mensajera. En una oportunidad, el 17 de octubre de 1908, Romero concurre a la Quinta de los Ombúes, de donde se efectuaban los lanzamientos, por decir así, de los globos, y en ese día estaba por lanzarse el globo Pampero. A su bordo estaba el ingeniero Eduardo Newbery, hermano de Jorge Newbery, quien estaba esperando a un primo para juntos hacer un vuelo. Pero el primo nunca llegó, se retrasó, entonces Newbery, Eduardo Newbery, lo invitó, lo vio al sargento tan entusiasmado, que estaba ahí con las palomas, todo, lo invitó para participar de ese vuelo, y así fue que Romero abordó el globo, sus palomas, y bueno, el Pampero se perdió en el firmamento, nunca más se supo más nada del globo, y se perdieron vidas, por supuesto, ¿no? La de Eduardo Newbery y la de Romero. Por eso se considera que Romero es la primer víctima militar en un accidente aéreo en Argentina, ¿sí? Bueno, ustedes tienen una escuela ahí con el nombre de Romero. Así es. Igualmente el ejército tardó mucho en reconocerlo. Y aparte otra cosa, la aviación propiamente no existía. O sea, sí estaban los globos. Recién acá en Argentina los aviones volaron en el año 1910 con los eventos del centenario, pero no existía la aviación militar, mucho menos. Era un deporte, era considerado un deporte. Y era una cosa, digamos, de gente de buen pasar. Entonces Romero no tuvo en subirse al globo porque era una oportunidad única, que quizás nunca la hubiera tenido, pero lamentablemente terminó con el triste final de la pérdida del globo y la pérdida de las dos vidas humanas. Así que bueno, comenzamos la historia, digamos, del cuadro de sus oficiales con el sargento Romero. Bien. Adelante, Jorge, con la otra. Bien, por supuesto, como dije antes, con los sucesos del centenario de la República Argentina en el año 1910, hubo dos aviadores de todos los que vinieron, un evento magno, de todos los aviadores que vinieron a la República Argentina a presentar sus aviones y a realizar vuelos, estaban el francés Henri Bregui y el italiano Riccardo Poncelli. Se le adjudica a Bregui ser el primero que realizó un vuelo con un más pesado que el aire, o sea, con un aeroplano. Y a partir de ahí es como que el Aeroclub Argentino empezó a tomar forma y se empezó a pensar en el hecho de fundar una escuela militar de aviación. ¿Sí? Hecho que sucedió y se inauguró el 10 de agosto de 1912 en los campos del Palomar, que los campos del Palomar eran campos de pastaje que utilizaba el ejército justamente para alimentar al ganado, ¿no? Y acá tenemos una foto de esos primeros tiempos, donde se observa un avión Farman estacionado frente a los primeros
hangares, ¿no? Vamos con la otra, Jorge. Bien, los primeros instructores y profesores que tuvo la escuela. Acá quiero aclarar que si bien la escuela era una escuela militar de aviación, hasta el año 1915 estuvo fomentada y patrocinada por el Aeroclub Argentino, cuyo presidente era el ingeniero Jorge Newbery, a quien vemos acá en el medio, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Aeroclub Argentino se hacía cargo de pagar, por ejemplo, los sueldos de los mecánicos, y acá ya nos empezamos a interiorizar en lo que respecta al tema de los suboficiales. Los mecánicos eran civiles, contratados por el Aeroclub Argentino. No había personal militar mecánico de aeronave. Eran civiles, como en este caso, el primero a mi derecha vendría a ser el que tiene las manos atrás, es Ambrosio Garayola, un muchacho que se puede considerar que fue el primer jefe de mecánicos que tuvo la aviación militar argentina. Garayola, además de ser mecánico, también fue piloto, aviador civil. En el año 1914, y dada la precariedad con que estaba la Escuela Militar de Aviación, la falta de recursos, la falta de porvenir también, porque recordemos que la aviación estaba vista como algo deportivo, o sea, no, como el ejército no le daba todavía la impronta de ser un arma. Entonces, sin ir más lejos, los aviones con que contaba la Escuela de Aviación Militar, la Escuela Militar de Aviación, eran prácticamente de uso civil. No había diferencia, no había aviones propiamente militares, sino que eran aviones civiles, los Farman, los Morad-Sunier, eran mixtos, o sea, igualmente ahí hacían la instrucción tanto los militares como los civiles. Y los instructores eran civiles, como en el caso de Marcel Pailet o del ingeniero Macías. Bueno, toda esta gente era paga y sostenida por el Aeroclub Argentino. Hasta diciembre de 1915 se mantuvo esa postura. Adelante, Jorge, con la otra. Bien, acá ya nos empezamos a interiorizar en el origen de los clases y los sargentos. No existía el término suboficial. Hasta ese momento eran clases y sargentos, ¿sí? Los clases tenían el mismo rango prácticamente que la tropa. Y las jerarquías eran las de cabo, cabo primero y sargento. Después se agregó sargento primero. Provenían de distintas armas. O sea, no era que había una escuela que formaba al personal militar que se iba a dedicar a la aeronáutica. No, y vuelvo a repetir, la aeronáutica estaba vista más como un deporte que como una, digamos, un arma militar. Entonces, todo el personal de suboficiales, de clases y sargentos que se quería en la Escuela Militar de Aviación, tenía que irse de baja de sus destinos. Por ejemplo, si uno era de caballería, de artillería, y había llegado a ser cabo primero, este hombre tenía que irse de baja y arrancar de cero de vuelta si entraba, si reunía las condiciones para ingresar en la Escuela Militar de Aviación, y arrancaba de cero otra vez. Hasta ese punto era como que no se consideraba a la aviación como algo estrictamente militar y donde uno podía hacer carrera. Estaba visto más como deporte y como una cosa de locos, por decir así, porque quién quería volar en esos aeroplanos que realmente eran de tela y alambre, bueno, indudablemente los locos, ¿no? Y
Quienes sí tenían prioridad para ingresar en la Escuela Militar de Aviación eran los ingenieros de ferrocarriles. Porque la aviación eh, al arma de ingenieros. Tal es así que hasta incluso usaban el mismo uniforme. Entonces, ingenieros de ferrocarril tenían prioridad para el ingreso a la Escuela Militar de Aviación. Y así fue que la Escuela Militar de Aviación se fue nutriendo de clases y algunos sargentos hasta formar una dotación pequeña. Por ejemplo, había un solo enfermero, que era el cabo primero Carí, que yo lo pongo en el libro. Por ahí yo seguramente me estoy olvidando de muchas de las cosas, pero bueno, ustedes las van a encontrar después en el trabajo. Había un solo enfermero en Palomar y todas las condiciones eran sumamente precarias. Esta gente vivía en los cajones de los aeroplanos, los cajones de madera, eran acondicionados de tal manera que sirvieran de dormitorio, porque imagínense que el Palomar en esos años estaba en el medio de la nada y el único medio de comunicación que había con la civilidad, por decir así, era el ferrocarril, que hoy es el ferrocarril San Martín. En esa época era el ferrocarril del Pacífico. Entonces, el que quería viajar a Capital, bueno, indudablemente tenía que tomar el ferrocarril, pero no había otros medios. Y la mayoría de esta gente se quedaba en el Palomar y vivían en condiciones realmente muy precarias. Adelante, Jorge. Bueno, acá vemos a los primeros mecánicos y motoristas y de alguna manera también nos vamos involucrando en el origen de nuestro cuadro. Dada la situación de precariedad de la Escuela Militar de Aviación y de que se sabía que en 1915 el Aeroclub Argentino iba a dejar de patrocinar o de apadrinar, por decir así, o de mantener a la Escuela de Aviación Militar, el ejército toma la determinación de formar al personal de mecánicos en la misma escuela, en el Palomar. Entonces así nace en 1915 la Escuela de Aprendices Motoristas, ¿sí? Que estaban los motoristas que ingresaban generalmente eran soldados que al egresar, después de 2 años de curso, egresaban como mecánicos y algunos otros como motoristas. Al egresar tenían categoría civil, o sea, no tenían categoría militar, ¿sí? A cargo de esa escuela estaba un famoso ingeniero Lucius, que acá lo podemos ver en la foto de mi derecha, donde está el avión, el Caudron, al medio de traje, ¿sí? Junto con el plantel inicial de mecánicos de la escuela. No sé si me olvidé de comentarles que Garayola, que fue el primer jefe mecánico que tuvo la escuela, en 1914 justamente emigró a Brasil, lo contrató el gobierno brasileño para fundar una escuela de aviación, porque Brasil venía muy retrasado con respecto al tema aeronáutico. No así Chile, que Chile estaba muy aventajado con respecto a los países de la región en el tema aeronáutico. Y bueno, Garayola después tuvo un accidente fatal en 1915 probando un avión de construcción brasileña que se llamaba el Alvear, porque justamente el constructor era de apellido Alvear, y bueno, murió haciendo la prueba. Sin embargo, en Brasil fue muy reconocido como un precursor, ¿no? Bueno, acá en Argentina también figura entre los precursores. Y otro personaje, por decir así, muy importante
que también trabajaba con Garayola, era el ingeniero Ambrosio Tarabella. Ustedes saben que Tarabella tuvo una destacada actuación en lo que es la industria aeronáutica argentina. El aeropuerto de Córdoba lleva el nombre de Tarabella, ingeniero Tarabella. Tarabella fue segundo de Garayola, y después él quedó a cargo de lo que eran los talleres del Palomar, donde se refaccionaban los aeroplanos, donde incluso se construían aviones bajo licencia, por ejemplo los Farman. Esto fue así hasta el año 1927, en que se crea la fábrica militar de aviones y Tarabella y todo el grupo de mecánicos especializados que habían fundado, por decir así, el Palomar, los talleres del Palomar, van a Córdoba, ¿no? Y fueron el plantel inicial, digamos, de la fábrica militar de aviones. Muy bien, vamos a la otra. Bueno, cuando se confeccionan las directivas a la Escuela Militar de Aviación, se considera que los clases, los sargentos, clases, tenían la posibilidad de incorporarse como pilotos. ¿Sí? Esto a instancia de Jorge Newbery. Jorge Newbery había visto que en Europa los suboficiales, los sargentos, eran pilotos, porque también hay una diferencia que vale la pena aclarar y que está en el libro, que es la diferencia entre un piloto y un... en este caso, para no irnos del tema y después sí retomarlo, en 1916 se efectúa en el Palomar el primer curso para los clases conductores de aeroplanos, porque en ese momento volar un avión era como ser un chofer, ¿sí? De hecho, la aviación militar argentina se reflejaba mucho en la aviación francesa. Entonces se tomaban muchas cosas que utilizaban los franceses y bueno, se volcaban acá, ¿no? Pero antes de este curso, de 1916, hubo el primer suboficial conductor de aeroplano que tuvo la aviación militar argentina, fue justamente el sargento primero, perdón, ya les digo, Sánchez, Francisco Sánchez. Francisco Sánchez había sido y había participado en varios eventos hípicos, tanto en Europa como acá en Argentina, representando al ejército. Y bueno, Sánchez fue el primer suboficial en obtener primero el diploma o el brevet. No se olviden que la palabra brevet deriva del francés y significa examen. Entonces, cuando uno rendía el brevet, se le llamaba, cuando uno rendía un brevet, era porque rendía un examen. Por eso, digamos, el brevet, puedo repetir, es el símbolo de haber aprobado un curso o un examen. Entonces, Sánchez fue primero piloto de globo, porque así era la cosa, primero había que hacer el curso de piloto de globo, y después piloto de aeroplano. Pero, ¿cuál fue el problema? En ese entonces, no solamente el problema de Sánchez, sino el problema de todo el personal militar, en ese entonces este personal que venía de otras unidades a la Escuela Militar de Aviación no podía permanecer más de 2 años en la Escuela Militar de Aviación. Una vez finalizado ese término, tenían que volver a sus unidades de origen. O sea, hacían el curso de conductores de aeroplanos y después podían permanecer solamente en el Palomar. Concluido ese periodo, tenían que regresar a sus unidades de origen.
Bueno, Sánchez, cuando le llegó lo de regresar a su unidad de origen, a la caballería, realmente no quiso, entonces pidió la baja del ejército. Después se dedicó a dar instrucción en Quilmes. En Quilmes existía una escuela de un chileno llamado Edmundo Marichal, que el chileno era un constructor también de aeroplanos y construía armas. Y Sánchez era como el piloto de la escuela de Marichal, ahí en Quilmes. También se le atribuye haber sido eh, el primer suboficial que realizó un vuelo nocturno con un Farman y también el primero en la Patagonia Argentina, con su aeroplano, ¿no? Él se había comprado un avión, un Farman. Esa es la historia de don Francisco Sánchez. Y en 1916 egresa la primera promoción, por decir así, de conductores de aeroplano. Y bueno, para terminar con esto, la diferencia entre el piloto y el aviador era que, por ejemplo, en Francia existía un avión que se llamaba Breguet 13. Ese avión tenía capacidad para 3 tripulantes. Iba el piloto, que era un cabo, un suboficial, lo único que hacía era, bueno, lo único que hacía, se dedicaba solamente a conducir la aeronave. Atrás de él iba el mecánico y atrás, el tercer tripulante, era el observador, que era un oficial. O sea que lo más importante de la tripulación, al avión se lo trataba como si fuera un barco prácticamente. Entonces, el más importante de la tripulación era el oficial, que era el observador, el que desde arriba transmitía las posiciones del enemigo al personal que estaba en tierra. Entonces el piloto era como que el chofer, digamos, del aeroplano. Después, con el término de aviador, el aviador era como un poco más completo en el tema de instrucción. Conocía más sobre cartografía, bueno, métodos de vuelo, que lo hacía un poco más completo que el piloto. Esa es una diferencia también, lo que significa ser piloto y lo que significa ser aviador. En nuestro caso, los suboficiales, después de ser conductores de aeroplano, pasaron a ser pilotos militares y los oficiales aviadores militares. Vamos con la otra, Jorge. Bueno, no podemos tampoco dejar de lado el papel de las tropas aeronáuticas, porque también los soldados tenían, los soldados que se incorporaban, que eran también soldados voluntarios, también tenían importantes requisitos para cumplimentar, para ingresar en la Escuela Militar de Aviación. Por ejemplo, el papel de soldados era el de ayudante de los mecánicos, motoristas, se les exigía saber conducir. La Escuela Militar de Aviación tenía un vehículo, el Anasagasti, modelo 1911, que quizás los que conozcan el Museo Nacional de Aeronáutica lo conocen. El Anasagasti está en el museo y está en servicio, funciona, y que fue donado justamente por el ingeniero Anasagasti, que era parte de la comisión directiva del Aeroclub Argentino. Entonces, el conducir, el saber conducir un vehículo, el saber conducir una moto, le daba como puntos extras al soldado para incorporarse, ¿no? Porque estaba muy relacionado todo lo que era el tema aviación con el tema de vehículos y de motos, tal es así que las noticias de aviación aparecían en la sección deportes de los diarios. Uno quería saber qué pasaba en el Palomar, iba a la sección deportes y ahí estaban los accidentes o las novedades. Y las tropas de aeronáutica también tenían como finalidad defender lo que era el campo de aviación y, bueno, ya lo dije, asistir a las aeronaves, era todo un tema, largar a la aeronave,
porque se la sostenía hasta que el motor indicaba que ya el avión estaba listo para el carreteo y el despegue, entonces lo soltaban y el avión salía disparado, por decir así, ¿no? También cuando aterrizaba, tenían que hacer todas unas maniobras para sujetarlo, porque el avión no frenaba. Igualmente asistían a las ascensiones de los globos, con todo lo que implicaba preparar la barquilla, todo eso eran funciones, tantas funciones que tenían los soldados, las tropas de aeronáutica. Y ellos tenían también la posibilidad después de engancharse como clases o suboficiales. Por eso es que es tan importante el papel de ellos. Vamos con la otra, Jorge. Bueno, podríamos decir que el periodo que va de 1908 a 1920 se lo puede llamar la época heroica, realmente por lo heroico que era en esos años volar un aeroplano y todo lo que era la actividad aérea. El fin de esta primera época, digamos, coincide prácticamente con el fin de la Primera Guerra Mundial. Ya en la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que el aeroplano, bueno, ya había tenido su debut en guerra en Turquía, guerra ítalo-turca, cuando se tiraban las bombas con la mano desde la cabina. Entonces, ahí se le empezó a dar más importancia al avión. Y ni que hablar con la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones ya empezaron a perfeccionarse, a hacer aviones bombarderos de caza, empezaron a aparecer los primeros haces, el Barón Rojo, los demás pilotos de otros países, y bueno, tal es así que al final de la Primera Mundial nuestra aviación estaba muy rezagada, seguía con los mismos aviones de la primera época, los Blériot, los Morane-Saunier, todos los Farman, que ya eran aviones totalmente obsoletos y que no cumplían ninguna función, digamos, de ataque. Y vienen al país, en el año 1919, vienen al país las misiones aéreas italianas y francesas. Estas misiones aéreas lo que hacían eran, bueno, primero era un tema político más que nada, ¿no? Pero traían, lo bueno era que traían sus aeroplanos, sus hangares, traían todo. Entonces, ese material después lo donaban y quedaba en el país. Y gracias a los italianos y a los franceses, es como que la infraestructura del Palomar creció por los hangares que había traído esta gente, que eran hangares portátiles, y también por los aviones. Tal es así que incluso hasta los italianos le donaron a la Armada Argentina hidroaviones que operaban desde San Fernando. Entonces fue muy beneficioso porque incluso nuestros pilotos militares, los pocos que teníamos, pudieron ponerse a la altura, digamos, y conocer los avances aeronáuticos, ¿no? A nivel mundial. Y otro hecho fue que se incorpora a partir de 1920 este avión, el Avro 504, llamado Gosport, que fue el primer avión de entrenamiento de uso militar. Entonces esto marcó un antes y un después, la incorporación de este avión, que incluso se construyó bajo licencia unos años más tarde en Córdoba. El Avro 504 se llamaba método Gosport por un método que habían ideado los ingleses para formar pilotos en muy poco tiempo. Entonces, justamente la escuela de vuelo estaba en Gosport, una ciudad británica. Por eso al método de enseñanza acelerada, por decir así, se le llamaba método Gosport. Entonces, la época heroica, digamos, la de los globos, la de los Blériot, la de los Farman,
le da paso a una época más moderna a partir de 1918-1919, con la llegada de los italianos y los franceses, que aparte también hicieron diversas misiones en el país, incluso hasta escuelas de vuelo, compañías de transporte. La verdad que fue muy, muy beneficioso. Y bueno, ¿y los suboficiales qué papel tuvieron en esto? Bueno, justamente los mecánicos, los clases que estaban como mecánicos, se beneficiaron por conocer material más moderno. Y los pilotos militares, los suboficiales pilotos, se beneficiaron con la incorporación del Avro 504 porque empezaron a volar un avión ya militar y no civil como eran los anteriores. Vamos con la otra, Jorge. Bueno, acá comenzamos con el capítulo 2, que abarca desde el año 1920 a 1935. Este capítulo, digamos, abarca una época de modernización de la aviación militar. Como ya dije anteriormente, cuando se incorporan los aviones, los Avro 504, indudablemente eso produce una modernización, ¿no?, en lo que es la aviación. Adelante. Un hecho muy importante lo constituye la creación del Servicio Aeronáutico del Ejército, llamado SAE, Servicio Aeronáutico del Ejército, que estuvo a cargo del teniente coronel Mosconi. Ustedes saben que Mosconi, una figura muy importante, e incluso después, bueno, con el tema del petróleo y todo eso, pero Mosconi en lo referente a la aviación le dio un impulso muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? A partir del año 1922, digamos, teniendo en cuenta la extensión del país, ustedes piensen que el país todavía estaba prácticamente inhabitado, había lugares a los cuales todavía no se llegaba o se llegaba, costaba mucho llegar. Para ello se habían hecho grandes raids también de aeroplanos, ¿no?, militares, y Mosconi, previendo algún conflicto a futuro, vio el potencial que tenía la aviación militar y colaboraba también con la aviación civil porque la aviación civil estaba muy desorganizada. Entonces se tomó la decisión de enviar a los aeroclubes, los pocos aeroclubes que había diseminados por el país, a los suboficiales, pilotos militares, y a los mecánicos, que eran civiles. Si bien estaban en el ejército, eran civiles. Entonces se empezó a destinar a los distintos aeroclubes pilotos militares, suboficiales y mecánicos, y algunos aeroplanos del ejército, a los fines justamente de formar futuros aviadores civiles. Digamos que era como algo, como hacer patria, digamos así, de fundar nuevos aeroclubes y de tener una reserva de aviadores civiles para el caso de una guerra, poder convocarlos y utilizarlos, ¿no? Entonces es así que varios de los suboficiales pilotos y los mecánicos fueron destinados a los aeroclubes. La otra, Jorge. Bueno, entre los pilotos militares más destacados que había en esos años, estamos hablando del periodo de los años 20 y principio de los 30, por supuesto que son muchos. Yo acá puse dos como ejemplo. Uno, el de la izquierda, el que está de overol blanco, es el sargento Olmos. Olmos estuvo en el Aeroclub de Córdoba y también fue un gran formador de pilotos civiles. Y del otro lado está el sargento, primero, a ver que no alcanzo a ver el nombre porque lo tengo tapado. Juan Carrizo. No me acuerdo.
Juan Carrizo. Carrizo, Walter. Ahí está. Juan Carrizo también fue un eximio piloto y él se dedicaba a formar pilotos aviadores civiles en lo que fue el aeródromo Presidente Rivadavia, en Morón, ¿no? Lo que hoy es la base aérea militar Morón. En ese momento era un aeródromo de uso civil y Carrizo fue uno de los pilotos que operaba desde Morón en la formación de aviadores. El señor que está al lado de Carrizo es el periodista Viedma Recalde, que también fue un gran estudioso e historiador aeronáutico. Incluso tiene varios libros publicados, ¿no? Bueno, yo quería resaltar la figura de estos dos pilotos, de los tantos que hubo, suboficiales, diseminados a lo largo del país. Y por supuesto también los mecánicos, ¿no? Bueno, todo eso está en el libro, están los nombres de los suboficiales y de los mecánicos. Vamos con la otra, Jorge. Bueno, esta foto la elegí más que nada para representar lo que era la aviación militar en ese periodo, ¿no? Mediados de los 20, principios de los 30, donde se observa la totalidad de aviadores militares, los oficiales, y pilotos militares, suboficiales, del Palomar. Bueno, en el Palomar funcionaba todavía la Escuela de Aviación Militar. Hasta el año 1937, la Escuela de Aviación Militar funcionó en el Palomar, ¿no? Bueno, y acá se los puede diferenciar a simple vista, porque los oficiales tienen camisa y corbata, y los suboficiales usaban el uniforme cerrado, ¿no? Los clases. Bueno, esta es una foto emblemática de esos años, de la década del 20 y principios de los 30. Adelante, Jorge. Bueno, los maestranzas. Los maestranzas justamente eran los mecánicos, los técnicos, civiles, que se incorporaban al ejército y después eran asimilados a suboficiales, de acuerdo a sus capacidades, ¿no? O sea, de acuerdo a la capacidad era la jerarquía que se le otorgaba. Muchos de ellos eran extranjeros. Había muchos italianos que habían estado como mecánicos en Italia, por ejemplo. Había algunos españoles, hasta incluso rusos. El señor que vemos acá en la fotografía, que está de uniforme, era italiano, de apellido Carlicci, que también él ingresó como civil y después fue asimilado a sargento. Antes que me olvide, las jerarquías, habíamos dicho que en los primeros años de la aviación militar eran cabo primero, sargento, después se agregó sargento primero y sargento ayudante. Ahí terminaba la carrera del suboficial, que aproximadamente duraba 15 años. Bueno, entonces los maestranzas fueron también muy importantes para el cuadro de suboficiales, porque incluso de acá, de los maestranzas, se los asimilaba a suboficial. Y bueno, ellos después seguían la carrera como suboficial. Así que no es un dato menor. Es algo que se siguió utilizando hasta incluso después cuando la Fuerza Aérea se convierte en un arma independiente a partir del año 1945, también existía el concepto de asimilado. ¿Sí? Adelante, Jorge. Bueno, ¿cuáles eran los institutos de formación de donde, digamos, egresaba el personal de suboficiales que se dedicaba a la aviación? ¿Sí? Bueno, la Escuela de Aviación Militar del Palomar, que era donde realizaban el curso, porque era un curso, los suboficiales para recibirse como pilotos militares. Después nació la Escuela de Mecánica del Ejército. En el año 1925, la Escuela de Mecánica del Ejército
empezó a formar profesionales de la rama de la aviación. Entonces, es así que justamente en ese año empiezan a egresar los primeros cabos de la especialidad aviación, en el año 1925, de la Escuela de Mecánica del Ejército. Y por supuesto la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, que era de donde egresaban la mayoría de los suboficiales de distintas armas, y después se iban incorporando a la aviación militar, pero sin ser especialistas en aviación. O sea que cumplían las funciones auxiliares, por decir así, ¿no? Pasamos, perdón, y en la foto se veía un aspirante con el uniforme que usaba la Escuela de Mecánica del Ejército. Ahí está. Gracias, Jorge. Bueno, dijimos que en el año 1927 se creó, la Fábrica Militar de Aviones, ¿sí? En Córdoba. Bueno, la creación de la escuela, de la Fábrica Militar de Aviones, trajo aparejado también la creación de una nueva especialidad, por decir así, que era la de probador de aviones en vuelo. Y esa especialidad, que fue lo que hoy conocemos como el Centro de Ensayos en Vuelo, fue exclusivamente para los suboficiales pilotos. ¿Y por qué? Todo tiene un porqué. Porque en esos momentos, por ejemplo, el brigadier Zuloaga en un libro, él escribe que se le daba a los suboficiales este trabajo, que era el de probar los aviones que salían de la fábrica, para no distraer de sus funciones a los oficiales. ¿Por qué? Porque el oficial tenía que hacer la escuela de guerra, tenía un montón de funciones que no se lo podía distraer, por decir así. Entonces se crea el cargo de probador de aviones en vuelo y se destina a Córdoba a los primeros suboficiales, ¿no? De esta especialidad. El primero fue el sargento Antenor Schubel, un sanjuanino que justamente hoy es el aniversario de lo que sería la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, que en su momento fue Archivo General de Aeronáutica, y el primer director que tuvo ese archivo fue el suboficial mayor Antenor Schubel. Y gracias a Schubel es que la Fuerza Aérea pudo preservar mucho de su historia, porque fue un hombre muy dedicado al trabajo histórico. Bueno, pero más allá de eso, Schubel justamente fue el primer suboficial piloto de pruebas que tuvo la Fábrica Militar de Aviones. Ahí está posando al lado del primer Avrogosport construido bajo licencia en la fábrica. El señor que está al lado también fue, por decir así, un prócer dentro de los suboficiales, el sargento José Honorio Rodríguez. José Honorio Rodríguez fue un eximio piloto, también excelente probador de aviones, probó casi todos los aviones que se construyeron en la fábrica en el periodo desde 1927-28 en adelante, y era muy reconocido por su capacidad. Tal es así que el brigadier Zuloaga en su momento creó un premio con el nombre de José Honorio Rodríguez. Y tanto Schubel como José Honorio Rodríguez fueron los primeros suboficiales principales y después mayores que tuvo la aviación militar argentina a partir del año 1935. El otro señor que está al lado de Honorio Rodríguez es el sargento Santiago Germanó. Santiago Germanó adquirió fama por ser un excelente acróbata, y era admirado incluso en países extranjeros, participó en distintas competencias, incluso fue convocado para una película donde él, Alas de mi Patria, se llamaba,
la película, donde él hace acrobacia con un Focke-Wulf 44, un avión biplano. También, Santiago Germano fue un eximio probador de aviones. Y con un pequeño homenaje a estos suboficiales que realmente se la jugaban. Adelante, Jorge. Bueno, pero por supuesto no todos eran los pilotos militares. También había otras especialidades que iban pidiendo pista, por decir así, ¿no? Porque a medida que iba creciendo la actividad aérea en el país, se iban fundando unidades. Hay cosas que yo por ahí no las estoy diciendo, no las estoy nombrando, pero en el libro están. La creación de otras unidades, por ejemplo, la Segunda Brigada Aérea en Paraná, después Mendoza, después Coronel Pringles. Bueno, todo eso trajo aparejado que indudablemente había que incorporar más gente y más suboficiales. Y así iban naciendo otras especialidades, aparte, por supuesto, de la incorporación de nuevas aeronaves que venían con otra tecnología e indudablemente adquiría importancia la participación de otros especialistas. Por ejemplo, los armeros, ya los aviones caza, por ejemplo, como este de Boitín que tenemos acá en el margen superior derecho, ese ya era un avión caza puro y tenía su armamento, y bueno, el armamento, el motor, todo eso hacía que los suboficiales se vayan especializando en materia de justamente de las nuevas tecnologías, por decir así. También aparecieron los primeros servicios contra incendio. Estamos hablando en el periodo que va de 1920 a 1935. Nuevamente el tema de los armeros con el avión Junkers que vemos ahí abajo, con los armeros con las bombas, y el servicio de iluminación de pista. En ese entonces los campos de aviación no poseían iluminación, digamos, balizas, ni todo lo que conocemos. Entonces se recurría a esos reflectores gigantescos que se ven ahí abajo, y esos reflectores los operaban justamente suboficiales del servicio de iluminación de pista. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir? Que iban apareciendo especialidades que después iban a tener muchísimo más protagonismo, ¿no? Adelante, Jorge. Bueno, y por supuesto, también otra de las especialidades, meteorología. En la parte superior izquierda, ahí vemos un grupo de soldados y suboficiales con una estación portátil, meteorológica portátil, ahí están con un globo. Después, por supuesto, sanidad. Y abajo, el servicio de comunicaciones. Bueno, con respecto al servicio de comunicaciones, podríamos decir que los comunicantes estuvieron desde la primera hora con la aviación militar, porque cuando se crea la Escuela Militar de Aviación, al poco tiempo también se constituye en el Palomar una compañía de comunicaciones, ¿no? Vamos con la otra, Jorge. Bueno, y acá era lo que yo les comentaba. Hasta en el año 1935 se dictamina la creación de los grados de primero de suboficial principal y después de suboficial mayor. Estos grados se crearon más que nada para que el suboficial sienta una motivación más para permanecer en el ejército, porque se llegaba hasta sargento ayudante solamente, la carrera era muy corta, duraba 15 años, entonces como aliciente se crea la jerarquía de suboficial principal primero, que tenía como misión ser el auxiliar del oficial, ¿no? O de reemplazar al oficial en distintas funciones, no solamente de la aviación, sino en general. Con el tema de la aviación pasaba que la aviación estaba considerada como algo, todavía seguía siendo dentro del ejército, algo carente de mucha importancia. Entonces,
los suboficiales que estaban en aviación militar, le era muy difícil ascender porque los sistemas de ascensos no eran como los ascensos que conocemos hoy en día, de juntas y todo eso. Sí existían las juntas, pero los ascensos se daban en base a vacantes que otorgaba el ejército y a las unidades, y el jefe de unidad era el que proponía al personal que él consideraba indicado para el ascenso. Entonces era muy difícil eh, ascender, ¿no? O sea, muchos terminaban los 15 años de carrera, se iban, porque también se tenían que producir vacantes. Ahora, otro hecho importante que no quiero dejar pasar, no lo quiero dejar pasar, es que en el año 1930, ustedes saben que hubo una revolución acá en septiembre, y es la primera vez que la aviación militar argentina participa de un hecho revolucionario. Bueno, ahora, ¿qué tiene de importante esto? Es que la aviación ya se consolidaba como algo distinto al resto de las otras armas. ¿En qué sentido? Dentro del ejército, por supuesto. Que, por ejemplo, ¿no? El oficial de aviación era muy distinto al oficial de caballería o de artillería. Mientras que el oficial de artillería o caballería o de otra arma del ejército requería siempre de tener un séquito no quiero decir de sirvientes, pero de tener gente que lo ayudara, que le ilustraban las botas, que esto, que el otro, suboficiales. En la aviación no era así, o sea, en la aviación se trabajaba en equipo y sorprendía mucho a los oficiales y suboficiales de otras armas ver el trato que se tenían entre el oficial, el aviador, y el suboficial mecánico o el suboficial de apoyo terrestre, que tomaban mate juntos, limpiaban el avión juntos, o sea, existía una comunión que en otras armas dentro del ejército no existía. Entonces, ahí ya la aviación se perfilaba como algo distinto y era como que tarde o temprano se tenía que independizar del ejército, porque no era igual al resto de las armas. Era otro espíritu el que reinaba en la aviación. Y justamente todo esto quedó demostrado con la Revolución de septiembre de 1930. Entonces los superiores del ejército vieron todo esto. Indudablemente ya la aviación la miraban de costado, por decir así. Por eso costaba mucho que el personal de aviación militar consiguiera ascensos y fueran tenidos en cuenta. Y gracias al brigadier Zuloaga, los suboficiales de la aviación militar fueron considerados para ascender al oficial principal y luego al oficial mayor. Y como ven, no eran muchos los que ascendieron. Los primeros fueron justamente Honorio Rodríguez, el suboficial Olmos y Jubel, que no figura acá, y después dos más que eran mecánicos. Bueno, adelante. Bueno, acá llegamos al último capítulo, que es el capítulo tercero, que abarca de 1935 a 1945. Hasta este momento, el cuadro de suboficiales de la aviación militar no estaba organizado, digamos, por escalafones, como lo conocemos hoy, por especialidades, no. Estaba considerado como combatientes y no combatientes. Los combatientes eran los que tenían funciones justamente de combate, y los no combatientes eran todas las especialidades auxiliares que no eran tenidas en cuenta justamente para el combate. Entonces eso influía negativamente en el cuadro. ¿Por qué? Porque justamente no eran considerados para los ascensos y siempre corrían en desventaja con el resto de los suboficiales de las otras armas. Adelante. Bueno, justamente el 10 de julio de 1940 se aprueba por el decreto
66.877, el escalafón del personal de suboficiales del arma de aviación y su reglamentación, integrada por suboficiales pilotos militares, suboficiales especialistas de a bordo, porque recordemos que también ya se habían empezado a incorporar aeronaves que llevaban parte de la tripulación, más que nada, eran suboficiales. Entonces no solamente eran los pilotos militares, sino que también estaban los mecánicos, los fotógrafos, me olvidé de nombrar a los fotógrafos, también la fotografía aérea fue muy importante, una especialidad muy importante, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial, se le daba mucha importancia al tema de la fotografía aérea. Y por supuesto los especialistas de los servicios terrestres. Como yo les decía, los especialistas del servicio terrestre eran los armeros, el tema de contraincendio, sanidad, los que estaban a cargo del sistema de iluminación de pista, comunicaciones, bueno, todo eso eran los servicios terrestres. Y esto fue un gran paso porque a partir del 10 de julio de 1940, los suboficiales pasaron a tener su escalafón distinto al de las otras armas. Así que esto fue muy importante. Adelante, Jorge. Bueno, acá una foto representativa también de esos años, 1935, 1936, 37, pilotos militares, suboficiales y mecánicos que pertenecían a la base aérea militar del Palomar. Vuelvo a recalcar que en el año 1937 la Escuela de Aviación Militar se traslada a Córdoba, a donde está hoy en día. Y los suboficiales que realizaban los cursos de pilotos militares pasan a hacerlo en Córdoba, pero con una diferencia, que a partir de 1937 se les exige primero hacer 2 años en la Escuela de Mecánica del Ejército y luego hacer 2 años en la Escuela de Aviación Militar. También quiero aclarar que los suboficiales pilotos eran pilotos de caza, de bombardeo, de observación, o sea, volaban de transporte, volaban todo, o sea, no había diferencias con los oficiales y estaban en todo, por decir así, ¿no? Adelante. Bueno, justamente a raíz de la mudanza de la Escuela de Aviación Militar a Córdoba y los suboficiales que pasan a Córdoba a realizar el curso de piloto militar, empieza a haber problemas, entre comillas, entre los cadetes que ya se formaban para aviadores militares y los suboficiales que se formaban para pilotos militares. Ambos compartían todo igual, o sea, los mismos instructores, los mismos aviones, los Focke-Wulf 44, los NA-16, pero ¿cuál era el problema? ¿O cuál fue la excusa para separar los cursos, digamos? Que no había una capacidad de instructores para formar a los dos cursos. Entonces, como los suboficiales tenían distintas costumbres a los oficiales y venían de distintas armas, eso a la vista de los superiores no estaba bien visto. Ya no desde 1937, sino desde anteriormente, siempre existió la idea de separarlos, o sea, de no juntarlos en un mismo instituto. Entonces es así que en el año 1942 se crea en la base aérea militar Coronel Pringles, San Luis, actual Quinta Brigada Aérea, se crea la Escuela de Suboficiales Pilotos Militares, estrictamente destinada para los suboficiales, ¿sí? Lamentablemente esta escuela duró poco, porque duró desde el año 1942 a 1944, a diciembre de 1944. Y acá vale aclarar que los suboficiales pilotos
acompañaban una tendencia, porque no solamente fue en nuestro país que hubo suboficiales pilotos, los hubo en todo el mundo. Incluso en la Segunda Guerra Mundial tuvieron destacada actuación los suboficiales, por supuesto, eh, provenían de distintas, digamos, eh, por ejemplo, los ingleses utilizaban pilotos que eran de sus naciones aliadas, satélites, la Commonwealth, este, usaban a esos suboficiales como instructores de los pilotos que después iban al combate. Pero sin embargo hubo suboficiales ases, tantos en los bandos de los alemanes, los ingleses, incluso los americanos, pero es como que primaba que los suboficiales pilotos siempre hacían tareas secundarias. O sea, no trataban de que no llegaran al combate justamente porque incluso los americanos tuvieron que reconocer que los oficiales que fueron a combatir, sobre todo en el Teatro del Pacífico, muchos de ellos fueron ases. Entonces los nombraron oficiales. Automáticamente después los pasaban a oficiales. En nuestro país, digamos que los suboficiales pilotos tuvieron mucha suerte porque prácticamente volaron desde 1912 a 1944, que se cierra la escuela de suboficiales pilotos en Villa Reynolds, y por supuesto siguieron volando después hasta que se fueron yendo de retiro o por distintas circunstancias. Eso yo lo voy a tratar en el libro justamente de los suboficiales pilotos. Pero bueno, esta escuela de suboficiales pilotos funcionó hasta diciembre de 1944. Adelante, Jorge. Bueno, acá algunos distintivos que se utilizaron por parte personal, porque en el libro también ustedes van a observar la evolución de los uniformes. Yo acá no lo puse porque indudablemente llevaría mucho tiempo. Entonces, en el libro sí está escrito, están los distintos uniformes que usó la aviación militar, ¿no? Y su evolución. Y acá hay algunos distintivos que se usaron. Por ejemplo, el que dice Escuela de Aviación es el antecesor al que usamos nosotros ahora, ¿no? Al alado que tenemos ahora. Después está el símbolo del mecánico de avión, la rueda, como se le llama, que no es una rueda, ni tampoco es un huevito, ni tampoco es, no sé, la chapita o no sé, tantas cosas se le dijo. Eso es un volante de avión, de los primeros volantes de avión que eran redondos, y se cruzado, por supuesto, con una hélice y las alitas. Pero es un volante, no es, incluso yo le decía el huevito, la ruedita, esto, no, es un volante de avión. Y después abajo están los otros distintivos que se utilizaban en esa época. Los motoristas, los banderilleros, que también era otra especialidad. Imagínense que en esa época los aviones despegaban en un campo y no había, las comunicaciones no eran muy fluidas, entonces era todo con banderitas, ¿no? Y los meteorologistas también. De suma importancia, a partir de 1930, la meteorología también tuvo un crecimiento exponencial, porque ya empezaba a haber líneas aéreas comerciales, entonces se empezó a utilizar mucho el telégrafo para pasar las comunicaciones del estado meteorológico, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, y acá algunos de los brevets que se usaron en el periodo de 1913 a 1939, siempre para diferenciarlos, acuérdense que los suboficiales usaban el brevet de plata y los oficiales de oro. Entonces, acá se pueden observar cómo fueron evolucionando. El primero, de 1913, el de piloto de globo, que es el que tiene el gorro frigio, después el de conductor de avión, que era un águila bordada, después uno muy parecido al que tenemos nosotros hoy en día, el del escalafón general, es el de piloto militar, a partir de 1922, y el de aviador militar y piloto militar, los dos que están abajo. Los suboficiales usaban el de la derecha, el plateado.
Todo esto lo van a ver en el libro, está todo ahí detallado. Los uniformes, las insignias, los brevets. Adelante, Jorge. Bueno, y en 1944, porque, a ver, la aviación militar fue evolucionando de tal manera que cada vez se hacía prácticamente indispensable la separación del ejército. Entonces, en el año 1944 se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica, ¿sí? Y prácticamente la aviación militar pasa a depender de ese comando, ¿sí? Cuyo primer jefe fue el entonces coronel Bartolomé de la Colina. De las funciones de ese comando en el año 44, las principales fueron crear una escuela de que todos los futuros suboficiales se formen en un instituto especialmente creado para ello, para los suboficiales de aeronáutica, y entre otras cosas la construcción de un avión de entrenamiento que después se consideró el DL-22. Ojo, todo esto, el tema de los aviones también, todo está en el libro. Los aviones que volaron los suboficiales, cómo fue la evolución de la aeronáutica, está todo en el libro. Esto es muy resumido. Entonces es así que en julio del 44 se pone la piedra fundamental de la Escuela de Especialidades de Aeronáutica y sus primeros alumnos, por decir así, estuvieron compuestos por los dos últimos años de la Escuela de Mecánica del Ejército, que estaba acá en Buenos Aires. Esos aspirantes son destinados a Córdoba, con todo su uniforme, con todo su equipamiento, todo lo que usaban acá, lo llevaron para Córdoba, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nace la Escuela de Especialidades de Aeronáutica, que después, por supuesto, cambió de nombre, Escuela de Especialidades, Escuela de Suboficiales, incluso Escuela de Mecánica de Aeronáutica. Bueno, pero todo eso yo lo trato en la segunda parte, de 19 a 1960. Y por supuesto las especialidades que estaban en la Escuela de Mecánica del Ejército, mecánico de aviación, se sumó fotografía aérea, los artilleros, bombarderos, todos ellos se empezaron a formar en la Escuela de Especialidades de Córdoba. Vamos con la otra. Bueno, y así llegamos al 4 de enero de 1945, en que se crea la Secretaría. Un error que cometimos todos, por decirlo así, que es pensar que la Fuerza Aérea se creó en el 45. Y no es así. La Fuerza Aérea Argentina existe desde prácticamente la década del 30, por decir así. El concepto Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque el concepto Fuerza Aérea es todo lo que vuela, todo lo que puede atacar y todo lo que puede bombardear, el poder aéreo, que incluye también a la aviación naval. Por supuesto que eso es harina de otro costal, pero si ustedes ven, hay revistas ya desde los años 30 que se la trata la aviación militar como Fuerza Aérea Argentina. Entonces lo que pasó fue que el 4 de enero de 1945, cuando se crea la Secretaría de Aeronáutica, todos los medios que tenía el Comando en Jefe de Aeronáutica, aviones, personal, todo pasa a la Secretaría de Aeronáutica y a su vez la Fuerza Aérea Argentina se convierte en un arma dependiente de la Secretaría de Aeronáutica, pero totalmente independiente del ejército, ¿no? Y ahí empieza otra vida para el cuadro de suboficiales, porque empieza otra vez a incorporarse gente de distintas armas, gente de la Armada,
mucha gente asimilada, muchos civiles, porque indudablemente la Fuerza Aérea toma un envión con la adquisición de nuevas aeronaves y la construcción de nuevas unidades, y bueno, todo eso trajo aparejado de necesitar más personal. Entonces se echó mano a un montón de sistemas de reclutamiento que formaron los cimientos del cuadro al cual pertenecemos, ¿no? Adelante. Bueno, Bien. y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Si alguno tiene alguna pregunta, yo sé que siempre parece poco esto porque es un tema que requiere para hablar mucho, pero bueno, espero haber sido lo más claro posible y espero que puedan descargar el libro también y imprimirlo y leerlo porque está muy completo, ¿no? Muchísimo más de lo que hemos hablado hasta este momento. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter. Realmente ha sido una exposición muy interesante, resumida, como vos les decía, porque hay mucho material en el libro. Hay mucho material en el libro para compartir. Son 242 páginas, así que, bueno, es un trabajo que ha llevado muchos años. Para ir cerrando, yo deseo agradecer a todos los que se han ido sumando a esta presentación de distintos sectores. Así que simplemente, bueno, no sé si antes de comenzar con los saludos finales, si alguien tiene alguna pregunta relacionada a la presentación, bueno, lo ponemos a consideración. Por favor, pregunten, ¿eh? Bien, voy a... Después no anden, Están muy después tímidos, no Walter, digan ¿eh? Vamos a pedir a Julio Almedo, el Pampa, a ver. vamos a pedir Pampa que lo ha leído el libro, que deje también un comentario relacionado que le ha parecido esta El edición. Pampa ahora dice el huevito, el huevito. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches y antes que nada, feliz Día de la Soberanía. Yo pensé que el día lo habían elegido por el Día de la Soberanía, pero después me dijeron que no. Un poco para que conozcan a mi suboficial mayor, camarada, amigo, que todos los días, gracias a Dios, nos estamos saludando y dándonos los buenos días con alguna noticia o algo, rompiéndole el teléfono, preguntándole alguna inquietud sobre la historia de la aeronáutica o Fuerza Aérea Argentina u otro tema a veces. Esta obra, yo lo llamo una obra del investigador y amigo, es una valiosa colaboración para la historia aeronáutica y de interés para el estudio, tanto para los aspirantes como para todo el cuadro permanente de los suboficiales. Eso me da mucho orgullo y me enaltece el orgullo de pertenecer al cuadro de suboficiales y la Fuerza Aérea. El compromiso profesional que tiene Walter está consustanciado con su rol profesional. Es una persona muy juiciosa a la hora de evaluar sus trabajos. Tuve la oportunidad de leer El General de los Cazas y algunas otras cositas que me adelanta por ahí. Hacemos trampa porque me adelanta el libro de los pilotos militares. Denota a diario el cabal conocimiento de la historia de la aeronáutica y eso a mí me significa un hecho muy importante, la capacidad que tiene este amigo para llegar a conocer cada hecho que vive la Fuerza Aérea. Y vos, Jorge, lo sabés muy bien que estamos en ese triángulo con Walter, rompiéndole el WhatsApp, preguntándole alguna inquietud. Yo los invito a que, si le quieren preguntar algunas inquietudes a Walter, el tipo, Walter, ¿cómo es Walter? Walter lo puede, Walter lo tiene. Y para cerrar un poco, a veces que Walter me dice, pensar es poder, y ese poder
nos da posibilidad de crecer e influenciar en otros camaradas. Y eso es muy bueno. Aprendí mucho de Walter y estoy muy agradecido y mucho más por ser mi amigo, que aquella vez me lo presentó mi compañero de promoción, Hernán Jorge Iglesias. Creo que, para ser sintético, este hombre es excepcional en sus capacidades, profesionales dentro y fuera de la Fuerza Aérea. Así que muy agradecido. Y gracias por compartir todo esto, Walter. No, por favor. El agradecido soy yo, en primer lugar, por la presencia de ustedes, por la amistad tuya, Julio, la de Jorge. Simplemente uno hace estas cosas porque me gustan. Y es tratar de dejar algo, de dejar algún legado a nuestro cuadro. Tal cual. Yo he tenido la posibilidad, como dije al principio, de pasar por 3 instituciones culturales que tiene la Fuerza Aérea. Actualmente estoy en el Museo Nacional de Aeronáutica como docente y me duele mucho ver el desconocimiento que hay sobre cosas que realmente, no digo que la tendríamos que saber todos, pero creo que son fundamentales. No tenemos que perder nuestra historia, porque si perdemos nuestra historia, perdemos todo. Entonces es fundamental. Yo el otro día hablaba con el suboficial de Estado Mayor, cuando me enteré que iba de visita al museo, me hice una escapada hasta el museo y estuve hablando con Gustavo Ferreira y le dije, por favor, si pueden hacer algo con este libro, yo sé que no, por la experiencia que tengo, yo creo que no va a prosperar la idea, pero ojalá la Fuerza Aérea le pueda dar la impronta que tiene, porque realmente es un trabajo que no tiene nada de político, ni tiene opiniones que pueden causar algún problema. Es la historia, es la historia. Y ojalá, como le dije a Ferreira, se pueda publicar en algún momento para acceso de la gente, ¿no? Aunque estoy muy feliz por el resultado que ha tenido hasta ahora, porque se ha difundido, se ha viralizado mucho, como se le dice ahora, y en algún momento, bueno, si la Fuerza Aérea no lo hace, lo voy a hacer yo, de imprimir ejemplares, pero claro, ya ahí dejaría de ser gratis. Esto es un trabajo hecho gratis, para que todo el mundo pueda acceder, para que todo el mundo lo pueda leer. Y bueno, es el orgullo de saber que algo queda, ¿no? Y que es rendirle homenaje a toda la gente que nos precedió. Y bueno, eso. Bueno, gracias Julio por la participación. Voy a pedir la palabra Por favor, al suboficial mayor Rodrigo Damonte, que está desde Estados Unidos, está en la graduación de los Estados Unidos. Rodrigo, si me estás escuchando y deseas sumarte con un comentario de lo que ha sido esta presentación del libro del suboficial Betancor. Sí, ¿me escuchás bien, Jorge? Sí, perfecto, adelante. Bueno. Bueno, ya se sabe de lo que es Walter con sus exposiciones. Es una cosa que nos gusta cómo hace sus presentaciones, la forma en que lo explica. He podido participar gracias a las invitaciones tuyas, a la biblioteca, lo he conocido. Y siempre la verdad que me llena de orgullo poder escuchar esas explicaciones, tal como él lo dice. Deberíamos saberlo, esta historia nuestra, mucho antes, pero así todo siempre uno tiene algo para aportar o para recordar. Cuando estuve en la escuela de suboficiales, allá por el 85, 86, 87, tuve un profesor, que ahora no recuerdo el apellido porque a mí también me van cayendo los años, y ese profesor había sido un suboficial piloto y recordaba con mucho cariño la Quinta Brigada porque había pasado por esos años que ahora Walter nos está enseñando y contando, había pasado por esos años por la Quinta Brigada.
Y entonces uno dice, esa es historia nuestra, es historia dentro de todo bastante reciente, y es historia de lugares por los que nosotros hemos andado. Entonces eso a mí me llena de orgullo y por supuesto, él ya lo sabe, que la difusión que uno le pueda dar a sus libros o a sus enseñanzas, lo vamos a hacer. Así es. Muy bien, gracias Rodrigo por la participación. Muchas Por gracias. favor. Gracias, Rodrigo. Gracias. No, gracias a vos, Bien. Walter, y a todos. Gracias. Bien, ahí Ángel Oscar Grosse me está pidiendo la palabra, así que Ángel, te escuchamos. ¿Qué tal? Desde Temperley, muy buenas noches, felicitaciones a la organización, pero sobre todo al suboficial mayor Marcelo Ventacur, quien les habla. Es hijo de un suboficial mayor que se nos fue este año, suboficial mayor retirado Juan Carmelo Croce. Nací en el Hospital Aeronáutico Central, trabajé en la Fuerza Aérea desde el 80 al 86 como civil, y hoy me estoy dedicando como director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, a divulgar todo este tipo de actividades de las distintas instituciones que tiene nuestra República. Asimismo, aquí en Temperley inauguramos el año pasado el Instituto Nacional Iberiano, que ahí con los nervios y la emoción escribí mal, casualmente a 2 cuadras de la casa del Mayor Olivero, aquel que supo unir Nueva York con Buenos Aires. Realmente, después le voy a pedir el contacto al señor suboficial mayor Ventacor, a efectos de invitarlo a dar charlas. Ya este año se nos termina también con un homenaje a un suboficial de ejército, en este caso un paracaidista que es recordman, 125 saltos por allá por el año 1950, cordobés, que también se nos fue con esta terrible pandemia, y el instituto le va a hacer un homenaje, así que están todos invitados. Después luego les enviaré la forma de que se puedan inscribir si tienen el gusto. Conozco el museo, estuve en el museo ahora en febrero. Habíamos arreglado con la gente del museo para llevar a los alumnos, porque aparte soy docente en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y siempre tratamos el hecho técnico aeronáutico. Así que mis alumnos conocen Ezeiza, conocen todo, desde la torre, cuando se podía ir, cuando estaba todavía el Comando de Regiones, los simuladores, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos como misión divulgar la actividad, y realmente hoy estoy muy, muy orgulloso, y les pido disculpas, y muy emocionado porque por primera vez escucho que se escribe un libro específicamente de los suboficiales que integraron nuestra Fuerza Aérea Argentina, con la importancia que tiene ello, porque así fue como se enriqueció y así fue como nuestro país pudo demostrar, entre otras cosas, una historia que, si bien podemos arrancar por allá, por 1910, 1912, realmente toma un impulso cuando se abre del ejército, y siempre la gente de las otras armas nos miraban como bichos raros, ¿no? Pero bueno, después de Malvinas la cosa se equilibró, y hoy tengo el orgullo de, por ejemplo, vamos por el 3er año homenaje a los veteranos de Guerra de Malvinas, que viene gente de Fuerza Aérea, viene gente del Ejército y gente de la Armada Argentina. Nos queda todavía gente de Prefectura, Gendarmería, etcétera, pero bueno, no nos han dado los tiempos. Será para el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias. Felicitar nuevamente al señor suboficial Ventacor, al señor Sachi por la organización, y a todos ustedes porque me traen recuerdos muy, 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 muy gratos, y sobre todo la posibilidad que me dan de divulgar toda esta y de divulgar el libro del señor suboficial mayor. Así que disculpen, estoy muy emocionado, por ahí me voy en palabras, pero quería agradecerle desde mi asistencia en esta increíble y riquísima conferencia. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Gracias, Croce. Ángel. Gracias. Voy a pedir la palabra porque está desde Córdoba también el suboficial mayor Rafael Lucheta, que también es un comprometido con la historia, con muchas actividades que se hacen ahí en la escuela de suboficiales. Suboficial Lucheta, ¿me escucha?
A ver. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la exposición, la verdad, muy importante, y uno aprende mucho sobre justamente nuestra historia, ¿no? Yo creo que es muy importante tu aporte y el hecho de escribir un material, porque si nadie escribe es muy difícil poder acceder a nuestra historia, ¿no? O sea, no para transferir la responsabilidad a otro, porque eso tiene que nacer de nosotros también. Me gustaría hacerte una consulta, vos que viste los inicios de todo esto, y viste cómo se fue abriendo la brecha entre el oficial y el suboficial. Yo creo que la Fuerza Aérea, y eso estuvo demostrado en Malvinas, tenemos la suerte de tener entre nosotros en este momento a un veterano. ¿Cómo podemos hacer para volver a integrarnos nuevamente y ser una fuerza pensando en un futuro, ¿no? O sea, si es conveniente que sigamos separados como suboficiales y oficiales, o es importante que nos volvamos a unir como cuando surgió o nació esta aeronáutica argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estaba justamente, me gustaría hacer, vos que desde los inicios de todo esto tenés este conocimiento, a ver tu visión de futuro frente a esta situación. Bueno, mi humilde opinión, no creo que haya una brecha grande, porque la Fuerza Aérea ha demostrado que cuando tiene que trabajar en equipo, trabaja en equipo, y trabaja muy bien en equipo. Con la formación, nuestra fuerza, nuestro cuadro, nosotros no tenemos que olvidarnos que venimos del ejército, y que en su momento, así lo atestiguan los libros, no es que lo digo yo, por ejemplo, el tema de los suboficiales pilotos, ya existía como una especie de querer separar, como que lo de los suboficiales pilotos era algo provisorio y operacional, como que hacía falta tener gente, porque recordemos que en los primeros años los oficiales de carrera del ejército no les atraía la aviación, porque la aviación realmente no era algo como para que ellos pudieran hacer carrera en la aviación. Entonces, por eso se le permitió a los suboficiales, a los clases, incorporarse como pilotos. Después, con el paso del tiempo, cuando la aviación fue ganando más protagonismo, y el oficial fue tomando, digamos, se fue incorporando más de lleno en el tema de la aviación, bueno, quedó demostrado que a partir del año 1945, cuando se produce justamente la separación, digamos, cuando la Fuerza Aérea pasa a depender de la Secretaría de Aeronáutica, es como que ya el suboficial piloto murió, en el sentido de que ya no iba a haber más suboficiales pilotos, y que el suboficial iba a ser meramente, se iba a dedicar a la parte técnica de la aviación, ¿no? A ser los mecánicos, todas las especialidades secundarias. Bueno, indudablemente hubo cosas que favorecieron quizá a la separación a la diferencia entre los cuadros, pero ojo, esto es una opinión personal mía, yo no hablo en nombre ni de la Fuerza Aérea, ni del Ejército, ni de nadie, simplemente por lo que he leído y por una opinión personal. A raíz, después de los sucesos que hubo en el país, de las revoluciones y otras cosas, se creó como una fractura, digamos, quedó demostrado en el 55. Los suboficiales eran mal vistos por algunos oficiales, porque quizás el cuadro de suboficiales estaba más relacionado o pegado políticamente digamos, con el peronismo, por decir así, ¿no? Y eso después trajo sus consecuencias, las distintas purgas que hubo,
la cantidad de gente procesada que hubo. Entonces, y aparte otra cosa, el avance técnico de la aviación, o sea, ya indudablemente la aviación después se fue convirtiendo en algo meramente técnico, y tal es así que hasta hoy en día hasta el piloto prácticamente está de más, porque el avión vuela solo prácticamente, por decir. Eh, Quizás el tema de la brecha o el tema de las diferencias venga más que nada por los orígenes de nuestras armadas, y de cómo fueron enseñadas, inculcadas, instruidas. No se olviden que el ejército tuvo Luciana, donde los instructores eran alemanes, justamente en la época de la Primera Guerra Mundial. La Armada, la Marina, sabemos que también se rige por cánones británicos, porque prácticamente las armadas están cortadas iguales, por decir así, en todo el mundo. Pero esta es una opinión mía. Entonces, dentro de las tres fuerzas vamos a encontrar diferencias. Quizás nosotros siempre nos consideramos, los de aeronáutica o los de Fuerza Aérea, nos consideramos distintos, y como dije en la exposición, somos distintos. ¿Por qué? Por lo que hacemos, por nuestra conjunción, trabajo en equipo con el oficial. Después, por supuesto, si hay alguna diferencia, indudablemente la va a haber, pero igualmente somos distintos a las otras fuerzas. O sea, no es lo mismo la relación de oficial-suboficial en la Armada que en la o en el ejército mismo, aunque el ejército ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal, o sea, quizás tenga mucho que ver con de dónde venimos y cuál es la formación que hemos recibido, ¿no? Y cómo se formaron las Fuerzas Armadas Argentinas. Porque Rodrigo, que está en Estados Unidos, lo debe saber muy bien. En Estados Unidos, un Master Sergeant, un sargento mayor, maneja una unidad de combate. El tipo tranquilamente tiene a cargo personal, incluso hasta los oficiales se basan y se apoyan. Nosotros no lo podemos hacer, o no se puede hacer, no sé por qué. Quizás, no sé si será por algo de quitarle protagonismo al oficial, o porque yo pienso que un suboficial de los nuestros está muy capacitado para ejercer funciones tranquilamente. Pero bueno, es una opinión personal, no sé si he sido claro. Bien. Bueno, Rafael, te agradezco tu participación. Estamos cerrando. Sé que muchos quieren participar, pero lo voy a tratar para que todos puedan hablar, que sean breve, por favor. Así vamos finalizando. Está Emilio Olmedo, que es aspirante también en la Escuela de Suboficiales de Córdoba. Emilio, para que des unas palabras, un comentario. Emilio, si me estás escuchando. Buenas noches a todos los suboficiales presentes, aspirantes del primer año Olmedo. Bueno, tengo el honor de conocerlo a ustedes, suboficial Chachi, en persona, excelente persona, amigo de mi papá, al suboficial mayor retirado Walter Betancourt. Si me dan un segundito, me voy a poner la remera de la escuela. Un segundito. Bien. Ahí estamos entonces. Ahí volvemos con el aspirante. Olmedo, que bueno, me pareció importante su participación desde Córdoba, está cursando el primer año ahí, así que bueno, es importante que se una también en esta charla. Así que bueno, por eso le hemos dado la participación, sí. Así que ahí estamos. Sí, bueno, casualmente está el suboficial mayor Lucheta, que este año me dio la materia SEAM, Seguridad Ambiental y PREVAC,
Siempre he estado en contacto con él. Lamentablemente tuve 2 semanas dentro de la escuela y el 16 de marzo a las 14 horas salimos y bueno, no pudimos regresar. Así que pasa todo para el año que viene. Pero bueno, la verdad un orgullo de estar en la escuela de suboficiales desde los 4/5 años sentado en la cabina de una 4R. Le dije a mi papá, el suboficial principal Olmedo, que quería ser mecánico de aeronaves, pero bueno, me gusta más la aviación de transporte, aunque él esté en la aviación de casa. Así que con el tema del cuadro, me encantaría si algún día suboficial Bentancur pudiera dar una exposición a mis compañeros de promoción en la escuela, porque en lo que es la Fuerza Aérea, tanto el oficial y el suboficial tienen que saber la historia. La Fuerza Aérea, si bien nació en 1912, que después se independizó en 1945, hay muchísima historia. Lo que pasa es que a veces es como que la Fuerza Aérea se ha quedado en Malvinas y hay muchísima historia antes y después de Malvinas. Hasta el día de la fecha se sigue siendo historia. Así es. Muchas Bueno, gracias. Emiliano, gracias por participar, muy amable. Muy amable, muy amable. Tenemos a Pedro Miranda. Pedro, si querés hacer un cierre brevísimo, por favor, para que ya estemos finalizando. Bueno, en primer lugar, para tratar de ser breve y no olvidarme, te felicito, Marcelo Betancur, realmente muy interesante, has hecho un trabajo excelente, ¿no es cierto? A vos, Jorge, y a través tuyo al círculo de suboficial y a la biblioteca, los felicito. Un par de cositas simplemente. Es una lástima que los suboficiales, y viene un poco más la armonía entre, como decía ahí el aspirante, entre los transporteros. Los transporteros tienen una relación más allegada al piloto, porque se ven involucrados en los vuelos, porque viajan juntos, porque toman mate juntos en el avión, por distintas cosas, por distintos motivos. El cuadro de suboficiales, lamentablemente, y es cierto, se fue separando a partir del momento que dejaron de ser pilotos. Reynolds tuvo muchos suboficiales pilotos. Llegué a conocer a algunos porque eran suboficiales pilotos muy jóvenes, así que, y ahí demuestra la capacidad no tan solo de que nosotros podemos ser técnicos, sino mucho más. Lástima, y también vamos perdiendo la posibilidad porque, como bien lo fue diciendo ahí el expositor, la aviación fue avanzando y se vinieron los aviones caza. Por eso antes el del ejército, el oficial de ejército, no buscaba entrar a la Fuerza Aérea, digamos, a volar, porque es cierto, no lo veía como una carrera, sino más como un deporte, como que no le veía futuro. Con los años eso fue cambiando, pero también para el cuadro de suboficiales, si bien nos tuvimos que especializar más, porque los aviones tienen más tecnología, más todo, tenemos que prepararnos más, entonces también nos fue distanciando un poco. Pero sería excelente, por ejemplo, cosa que no creo que se dé, que los suboficiales puedan seguir siendo, por ejemplo, en un avión biplaza, poder volar para saber de fallas. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por experiencia. Había una falla, por ejemplo, los Mirage M5 Dagger, que se dio en varias oportunidades y era de armamento, y a los armeros nos querían matar porque todo el mundo creía que estaban haciéndolo a propósito, algo por el estilo, hasta que tuve la oportunidad y pedí salir a volar yo y descubrí la falla en vuelo, en un biplaza. Entonces es importante que los oficiales estemos preparados para todo. ¿Me está escuchando, Jorge? Sí. Bueno, pues se cortó. Entonces eso es sumamente importante poder seguirlo haciendo. La diferencia que viene con oficiales y suboficiales, y no la podemos tomar muy así a rajo,
porque sabemos lo que somos hasta entre nosotros mismos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si entre nosotros tenemos diferencia, no podemos pretender tampoco más arriba. El tema Malvinas quizá unió mucho a lo de ese entonces. ¿Por qué? Porque la vida de uno dependía de la vida del otro. Pero la diferencia está siempre. Recordamos esos momentos como una unión, pero después, a lo largo del tiempo, y como ya toda esa gente no está, vuelve un poco la separación. Esperemos que algún día cada uno sepamos que todos tenemos una función que cumplir y lo mejor que podemos hacer es cumplirla sin mirar al otro. Los felicito de nuevo, Marcelo Betancourt, te felicito, Jorge, realmente excelente. Gracias Pedro por la participación, gracias. Bien, vamos a hacer el cierre con el oficial Oscar Molina desde la Regional Villa Mercedes. Oscar, para que haga el cierre, ya estamos finalizando. Bueno, Jorge, en principio mis felicitaciones a su oficial mayor Betancourt por su excelente trabajo. La verdad que trabajos como este ponen bien en alto al cuadro de sus oficiales, al cual me siento orgulloso de pertenecer. Y en segundo, agradecerte como siempre tus tareas, este tipo de tareas así en estas plataformas. Lleva la segunda que participo, bueno, me han gustado mucho y la verdad que son excelentes trabajos y te felicito. Muchísimas gracias a todos los que participaron y felicitaciones al oficial Betancourt de vuelta. Muchas gracias. Muy bien, gracias Oscar, es muy amable. Bueno, de esta forma estamos llegando al final. Acá estamos en alerta meteorológica y en estos momentos se está comenzando a llover. Así que antes que se nos corte la energía eléctrica, Walter, te saludo, te agradezco muchísimo tu participación y para mí, desde la Biblioteca de Aeronáutica, es un honor haber presentado este libro que habla sobre el génesis del cuadro de suboficial de la Fuerza Aérea. Así que en nombre de todos los que hemos participado, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo de investigación histórica. Bueno, Jorge, rapidito, muchas gracias. Gracias a Julio, mi querido amigo que está ahí, al Suicier Miranda y a todos los que participaron en esta charla. Un abrazo grande para todos. Muy bien. Bueno, a todos entonces, en nombre del Círculo Suboficial, la Regional Villa Mercedes, de la Biblioteca, les agradecemos su participación. Muchas gracias y seguramente nos volveremos a encontrar en otra clase virtual, en otra exposición. Muchas gracias. Que sigan bien. No, buenas noches. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias. Chao, Jorge. Saludos. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Buenas noches, hasta la próxima.